Bueno, buenos días. Eh, Hoy lo que vamos a hacer es poner en claro cuáles van a ser las pautas y la mecánica del parcial, la mecánica del parcial teórico de la semana que viene. Creo que mañana rinden el práctico, ¿no? Si no me equivoco por la fecha que me había pasado. No, 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 profe. el martes que Semana que viene, viene. Sí, la después semana del que viene, suyo. el Sí, sí, sí. 27, sí. Bueno, en el caso del teórico, ya saben, parcial teórico, nos vamos a conectar a Zoom y a la plataforma V de la facultad. Ahí va a estar el enunciado, igual que la evaluación pasada. Ustedes van a contestar las preguntas, escriben las preguntas en una hojita, como digamos, les resulte más práctico, y después suben una foto de digamos, de lo que han escrito, de las respuestas que han escrito, acompañada de la foto del documento. Estamos igual que la evaluación pasa, es decir, en la misma estructura, vamos a usar la misma estructura que de hecho ya les dije que consiste básicamente en una gráfica sobre la cual se hacen una serie de preguntas, que es la misma forma, la misma mecánica que se utiliza en el examen final, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con relación a esto? ¿No? Bien. Sí, hace Julio, si quería contestar, no preguntamos. No, ninguna duda, profe. Bien, les comento, ya había dos alumnos que me escribieron al mail para avisarme que ellos no habían rendido el primer parcial, que los agregara en los cursos, porque yo no habilité la inscripción, sino que los agregué. La inscripción es la misma que para los cursos, para el primer parcial, es decir, son los mismos grupos que para el primer parcial. Si hay alguien que necesite hacer alguna inscripción, porque no se presentó en el primer parcial, se va a presentar en este, me manda los datos por mail y verifiquen que estén inscritos en el curso, es el mismo curso digamos, del parcial pasado, no hace falta inscribirse nuevamente. ¿Sí? Bien, entonces acá Ignacio me pone que sí, o mándame, escribime acá bien tu nombre completo, Ignacio, en el chat y el legajo, y yo con eso ya te puedo inscribir en el curso correspondiente, no hay problema. Te agrego, yo ya agregué a 2 alumnos, espero que, bien, entonces Ignacio, ya te voy a agregar, no te preocupes. Yo ya lo agregué a los otros 2 alumnos, así que ellos ya deberían estar inscritos en los grupos. Con respecto a lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer es revisar primero que nada cuáles son los contenidos. Recuerden que los mismos contenidos que se rinden en el parcial son los contenidos correspondientes al examen final, solamente que en el examen final teórico entra todo, es decir, entra lo correspondiente al primer parcial y entra lo correspondiente al segundo parcial, es decir que en el examen final teórico obviamente va el programa completo. Con relación al parcial, otra aclaración que le tengo que hacer es, recuerden que el parcial teórico no es obligatorio, debido a que si ustedes no promocionan la parte práctica, es decir, no alcanzan 7 o más en las 2 evaluaciones parciales del práctico, entonces, aunque se hayan sacado 10 o 10 en las evaluaciones del teórico, lamentablemente no les reconocen nada, por lo menos por ahora. Esa es la reglamentación que rige la cátedra, por lo cual no les sirve de nada si no han promocionado la parte práctica. Solamente si han promocionado la parte práctica, entonces sí, habiendo aprobado los 2 parciales teóricos con 7, ustedes alcanzarían la condición de aprobación directa, lo cual significa que no deben rendir nada en el final, simplemente se tienen que inscribir en un turno de examen final y en el turno correspondiente se les agrega una nota que básicamente es un promedio de las notas que ustedes obtuvieron individualmente en el teórico y en el práctico por separado. Es decir, eso es básicamente la reglamentación que rige la cátedra. En cuanto a
aquellos alumnos que, por ejemplo, le haya ido bien en el práctico, pero no rindieron los teóricos o no se presentaron a los teóricos, además, bueno, lo mismo les queda promocionada la parte práctica y entonces tendrían que rendir solo la teoría. En ese caso, en el final, le van a tomar un examen muy similar a los parciales que nosotros hemos estado ejecutando. Le van a dar una gráfica y sobre esa gráfica le van a hacer una serie de preguntas de la misma índole o de la misma característica de estas preguntas que nosotros hemos estado desarrollando en los prácticos. Yo por ese motivo les había dicho ya al comienzo del año que la intención era tomarle los parciales prácticos de la misma forma que se toma el final para que ustedes tuviesen también el entrenamiento, digamos, o el conocimiento de cómo son los finales, cosa que cuando tengan que rendir el final no tengan problema. De hecho, les aclaro que esta misma modalidad que se utiliza en el proceso virtual, que nosotros ahora lo estamos haciendo de forma virtual, es en la situación en la que el examen fuese presencial. Si el examen es presencial, es exactamente lo mismo. Le van a dar una gráfica y sobre esa gráfica le van a hacer una serie de preguntas. O sea, no cambia nada. La única diferencia es que ahora, bueno, lo hacemos vía las plataformas disponibles que tenemos y en el caso de la presencialidad, ustedes están sentados en el pupitre y tienen que escribirlo en una hoja que tienen para examen en ese momento. Pero son básicamente las mismas estructuras. Eso es para que también, como les decía, mi intención era que ustedes estuvieran entrenados cualquiera sea la situación. ¿Sí? Quedó claro entonces esto de que solamente les va a ser útil la nota del teórico siempre y cuando hayan promocionado la parte práctica. ¿Estamos? Eso significa haber sacado 7 o más en los 2 parciales del práctico. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar entonces cuáles serían los, los temas correspondientes al parcial y de hecho vamos a ver un ejemplo de cómo sería un parcial en el caso del teórico, estoy hablando de esta segunda parte. La particularidad que tenía la segunda parte era que, recuerden, era mucho más extensa que la primera en cuanto a la cantidad de temas, pero eso no significa que sea mucho más compleja. De hecho, no se piden las demostraciones y demás, así que independiente de que hayamos visto más temas en cuanto a demostraciones o estructura o teorema, es simplemente tener el conocimiento general de cuáles son los conceptos que estos teoremas encierran, es decir, a eso se refieren las preguntas, no se les pide demostraciones ni tampoco se les pide resoluciones en el caso del teórico. Entonces yo voy a compartir mi pantalla, ahí vamos a ver, fíjense, voy, entonces, ¿cuáles serían los temas que entran en este parcial? Bueno, en este segundo parcial entra derivación e integración, son los 2 temas principales. Yo esta hojita se las voy a subir a autogestión para que ustedes la tengan. Entonces ahí van a tener no solo la, digamos, temática, sino el ejemplo este que les mencionaba que vamos a manejar hoy. Entonces, digamos, básicamente lo que entra en este parcial es lo concerniente a la derivada y a las integrales. En cuanto a la derivación, tiene que ver con el concepto que es la derivada, básicamente, que constituye la derivada como proceso de cálculo, que es lo que representa la derivada desde el punto de vista geométrico. Recuerden que tiene un significado geométrico. Ese significado geométrico consiste básicamente en entender que la derivada representa la pendiente de una recta tangente a la función en un punto, y de hecho representa desde el punto de vista matemático la velocidad de variación instantánea. Eso es lo que la derivada representa como concepto y cuál es su interpretación geométrica.
¿Para qué sirve la derivada? Sirve para calcular las rectas asociadas a la gráfica en un punto, esto es la recta tangente y la recta normal, sirve para calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión. Recuerden que en este sentido había condiciones que debían cumplirse para que eso fuera posible, es decir, para que existiese máximo y mínimo, la derivada primera debía ser nula. El concepto que eso implica es que la recta tangente en ese punto es una recta horizontal y por eso la derivada primera es nula, pero para poder discriminar cuáles de estos puntos eran máximos, mínimos, puntos de inflexión, existían distintas alternativas y por eso es que está la condición necesaria y suficiente que decía que para que existieran máximos y mínimos, la derivada primera debía ser nula y la derivada siguiente que no fuese nula debía ser de índice par. Por el contrario, para los puntos de inflexión, la condición era que la derivada segunda fuese nula y la siguiente derivada que no fuese nula debía ser una de índice impar. Entonces, eso era con lo que se refiere en cuanto a condiciones para el poder efectuar un cálculo consistente, recordando siempre que en cualquier cálculo que yo haga con la derivada, siempre tengo que controlar estos dos aspectos que tenían que ver con la continuidad y la derivabilidad. Es decir, todo esto tiene sentido si la función obviamente es continua y si además es derivable. Recordemos que continuidad significa que existe la imagen de la función en ese punto, existe el límite en ese punto y ambos valores son coincidentes. En cuanto a las otras aplicaciones de la derivación, estaba el estudio del crecimiento de la función. Yo podía estudiar cómo se comportaba la función en cuanto a si era creciente o decreciente. Eso se hacía estudiando los signos de la derivada primera, es decir, planteando una inecuación con la derivada primera. También podía estudiar la curvatura de la función. Puede ser que en lugar de curvatura, si rinden el final, le pregunten por la concavidad. Concavidad y curvatura es lo mismo. En este caso, lo que hacíamos era estudiar los signos de la derivada segunda. Y por último, como última aplicación del cálculo diferencial, habíamos visto lo referente al cálculo de límite, es decir, la denominada regla de L'Hopital, que es un método adicional que me permite calcular límites mediante el uso de derivada. Y que también tenía una restricción. Recuerden que la regla estaba creada y definida solamente para el caso en el cual yo tenía una discontinuidad del tipo 0 sobre 0. Pero que se podía extender sin problema al infinito sobre infinito o se podía extender a las otras indeterminaciones haciendo un paso adicional que era una especie de transformación de la discontinuidad. Todo eso, bueno, es todo lo que nosotros hemos explicado a lo largo de las distintas clases y es lo que corresponde a la parte de derivación. En el caso de la integración, también hay que conocer el concepto de las integrales. Básicamente su concepto está asociado al hecho de que las integrales son un proceso inverso al cálculo diferencial, es decir, me permite hacer el camino inverso. Eso significa que conocida la derivada mediante una integral, yo puedo conocer cuál fue la función original o primitiva, de ahí el nombre de primitiva. En las soluciones, recordemos que otro concepto que se encierra en el caso de las integrales, que las integrales no tienen una única solución, sino que tienen múltiples soluciones, y eso se debe a que hay que razonar lo siguiente. Cada función tiene una única derivada, pero por el contrario, varias funciones pueden tener la misma derivada, por lo cual en el caso de las integrales las soluciones son múltiples, es decir, no hay una única solución, sino un grupo infinito de soluciones. Ese era otro concepto que nosotros también analizamos y vimos con ejemplos, que se demostraba que no había una única solución, sino en realidad varias. También vimos que en cuanto a la integración, el proceso de cálculo implicaba la existencia de métodos, mucho más métodos que en el caso de la derivación o del límite. La integral
tiene propiedades similares a la derivada, es decir, es distributiva con respecto a la suma, a la resta, pero no con respecto al producto y al cociente. Lamentablemente, a diferencia de la derivada, las integrales no tienen una fórmula para poder calcular la integral de un producto, no tiene una fórmula para poder calcular la integral de un cociente, sino que métodos. La diferencia entre los métodos generales y los particulares, que era que los métodos generales me permitían calcular en cualquier condición, es decir, en teoría no existe ninguna restricción al tipo de integral, al tipo de expresión que yo tengo, pero los particulares estaban diseñados para algunos casos específicos. Algo parecido a lo que ocurría con los límites. En el caso de los límites laterales, límites por modificaciones algebraicas, serían métodos generales. Límites notables sería un método particular, porque está diseñado para algunos casos específicos. Siempre, ya saben que si les llegan a preguntar, tienen que contestar de que si alguien les pregunta si hay un método infalible, obviamente que no, porque si hubiera un método que me sirve para cualquier situación, y no estudiaríamos tantos métodos, estudiamos ese solo y ya está. Si ese sirve para todo, ¿para qué vamos a estar renegando viendo un montón de métodos adicionales que no tendrían sentido si con uno solo podemos resolver cualquier caso? No hay métodos que sean infalibles, hay integrales que se pueden resolver por más de un método, hay integrales que se pueden resolver por un único camino. En el caso de la integración, las aplicaciones eran un poco más concretas, más, digamos, delimitadas. La aplicación de las integrales indefinidas es lo que se llaman integrales definidas. Acá hay que acordarse del concepto. ¿Para qué sirve calcular una integral definida? O sea, ¿o qué es lo que se pretende calcular? Recuerden que en este sentido nos limitamos a hacer mención específicamente a lo que es el cálculo de áreas planas, de superficies planas, una superficie que estaba bastante bien definida porque representaba la superficie encerrada por una curva en un intervalo donde la función es continua y el eje de las X, con las, digamos, acepciones específicas, como dice ahí, las condiciones y las mecánicas de cálculo, que tienen que ver con el hecho de que si el área estaba por abajo, había que considerar el valor absoluto y ese tipo de cuestiones. Entonces, nos referíamos a las integrales definidas como una de las aplicaciones, no es la única, de la integración, y se refería a calcular el área comprendida entre la curva y el eje X en un intervalo donde la función debía ser continua. También vimos que en el caso en el que no se cumpliese la continuidad o alguno de los extremos de los intervalos de integración no estuviese acotado, quiere decir no fuese un número, sino puede ser un valor como el infinito, existía una mecánica de cálculo que se conocía con el nombre de integrales impropias. Un concepto de la integral impropia es pensar que en algunas situaciones existe la posibilidad de asumir que hay un resultado, podríamos llamar razonable, porque de hecho es bastante aceptable pensar que existe un resultado, a pesar de que no se cumplen las condiciones básicas de que la función sea continua. Eso es lo referente al concepto de las integrales impropias. Y en cuanto a la mecánica de cálculo, bueno, recuerden que simplemente hay que mencionar como que obviamente esto depende del tipo de discontinuidad y el comportamiento de la función desde el punto de vista de la continuidad. Es requisito para poder resolver una integral en estas situaciones, digamos, agregarle al cálculo integral el concepto del cálculo de los límites. Así vamos a tener que agregar un cálculo que tiene que ver con los límites. Entonces, eso es básicamente todo lo que entra en este parcial. Son temas que, si bien son muchos, no son muy complicados, ¿sí? Tienen algunas particularidades a conocer. Bueno, esto es lo que ustedes deberían explicar. Recuerden que cada pregunta que nosotros le hacemos en el teórico implica una justificación. Es decir, si le preguntamos, por ejemplo, cómo calcular un máximo o un mínimo,
ustedes dicen, bueno, el máximo se calcularía haciendo tal y tales pasos, y nada más, no hace falta de que lo hagan específicamente. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Igual que en el primer parcial. ¿Sí? Entonces, sí, ¿cómo podría ser un ejercicio para este tipo? Bueno, igual que en los casos anteriores, nosotros lo que tenemos es una gráfica, alcanzan a ver el dibujito ahí abajo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces tenemos una gráfica cualquiera con determinadas particularidades geométricas, es decir, tienen vértices, en algunos casos tienen discontinuidad, en otros casos no tienen discontinuidad, algo parecido a lo que vimos en el primer parcial, y en base a esta gráfica se le van a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿en qué coordenadas ustedes considerarían que existen extremos relativos? Recuerden que cuando les preguntan por extremos relativos, les están preguntando por los máximos y mínimos. ¿Por qué se los llama relativos? Porque en realidad puede ser que la rama de la función se aleje hacia el infinito positivo, o sea, la rama de la función siga hacia abajo, siga hacia arriba, entonces en realidad no hay un máximo o un mínimo absoluto, un valor que puede considerarse el más grande o el más chico de toda la función. Eso puede ocurrir. Entonces, como eso es así, y yo tengo solamente una parte de la gráfica, no tengo toda la gráfica, no puedo saber si es absoluto o no, por lo cual siempre le van a preguntar por extremos relativos. Relativo es al pedacito gráfico que nosotros tenemos ahí. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuáles son o cuáles podrían ser extremos relativos en esa gráfica, ¿qué coordenada ustedes identificarían como extremos relativos en ese caso? X2, X4 y X6. Muy bien, muy bien. Entonces, X2, ¿qué sería? ¿Un qué? Un máximo. Bien, X4. Un mínimo y X6 otro máximo. Bien, perfecto. ¿Y cómo haríamos para calcularlo? O sea, ¿cómo los verificaríamos? ¿Cómo haríamos para saber? Abran el micrófono y contesten porque con el chat se vuelve complicado el poder verlo. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cómo sabrían el valor o cómo detectarían el valor de X2, X4 y X6 que ustedes mencionan que serían extremos relativos? ¿Cómo harían para llegar a esos valores? ¿Qué proceso seguirían? ¿Con una derivada en ese punto, profe? Bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer entonces? Tomamos la función, la derivamos una vez y después ¿qué hacemos? Si nos da 0, hacer una segunda derivada y ver si da par o impar. Par o impar o positivo o negativo. Positivo o negativo, y según hay que hacer tantas derivadas hasta que dé un número positivo o negativo, y en donde dé positivo o negativo Ver sería que hay que ver si era la derivada par o impar. Bien, perfecto. Se entiende, ven que las preguntas no son complicadas, tienen que ver con el uso de los conceptos. Básicamente es así. ¿En qué coordenada ustedes ven que existirían puntos de inflexión? Acuérdense que los puntos de inflexión son puntos en donde se produce un cambio de la curvatura, es decir, un cambio de la forma de la gráfica. ¿En qué punto ustedes ven o observan que podrían ocurrir este tipo de cambio? En X2 y X6 y X4, ¿no? No, ahí habría vértices, que son cambios de crecimiento. Estamos hablando de los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos en donde se produce un cambio en la curvatura, en la forma de la curva. Acuérdense que la curva puede tener dos formas. O se cierra hacia abajo o se cierra hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿sería un intervalo? En un intervalo es donde hay, digamos, curvatura positiva o hay curvatura negativa. Pero ¿en qué punto ustedes ven ahí en la gráfica donde se podrían producir estos cambios en la forma de la curva? En X3 y en X5.
Bien, en X3 y en X5, efectivamente, fíjense que de X3 a la izquierda la curva tiene esta forma, ¿ven? Se cierra hacia los valores de I negativo. En X5 también la curva como que empieza a cambiar, pero entre el X3 y el X5 está como al revés. X3 y X5 podrían ser puntos de inflexión. De hecho, el X1, fíjense que también representa un cambio en la forma de la curva, como que de este lado la curva no tiene la misma estructura que del lado derecho. Aunque en el caso de X1, bueno, es un punto vacío, no es un punto de la gráfica, pero su comportamiento sería similar al de los puntos de inflexión. Está bien, en X3 y en X5 es posible que haya cambios de curvatura. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar esos puntos? O sea, igual que recién con los extremos relativos me refiero. ¿Cómo haríamos para saber los valores concretos X3 y X5 a partir de la fórmula de la función? ¿Qué proceso seguiría? Tenemos que hacer la derivada segunda. Sí. Tiene que ser igual a 0. Sí. Y de ahí deberían salir los valores X3 y X5 si es que son puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo verificamos, cómo estamos seguros de que son puntos de inflexión y no otra cosa? ¿Porque el número de la derivada es impar? No, o sea, porque a ese mismo valor yo lo reemplazo en una derivada de orden impar. ¿Y qué debe ocurrir? ¿Se debe anular o no? No, no se Bien, anular. Exactamente. Entonces, igualamos a 0, porque esa era la condición necesaria, que la derivada segunda fuese 0, igualamos a 0 la derivada segunda, sacamos los valores y a esos mismos valores los reemplazamos en alguna de las derivadas sucesivas. Puede ser la tercera, la quinta, la séptima, la que no se anule. Si es de orden impar, entonces se trata de un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, esas son las preguntas que a ustedes se les suele hacer. Otra pregunta que les suelen hacer en el caso de la derivación es en cuáles de esos puntos ustedes consideran que la función no sería derivable. Recuerden que eso significa que la derivada no se puede calcular o no tiene sentido su cálculo, cualquiera de las dos cosas. Eso significa que no sea derivable. ¿En cuáles de esas coordenadas ustedes consideran que la función no sería derivable? ¿En aquellas coordenadas que no pertenezcan al dominio? Ese es uno. ¿Y cuál sería? ¿Qué coordenada sería? X1. X1. Bien, en X1 no es derivable, no porque la derivada no se pueda calcular, sino porque no tiene sentido hablar del cálculo de la derivada, porque ahí no hay función. Entonces, si la derivada representa la pendiente de una recta tangente, en teoría ahí no hay recta tangente, entonces no habría derivada. Está bien. ¿Y en qué otro punto no sería derivable? ¿En X6 podría ser por la pendiente que tiene? Exactamente, porque en X6 la función es continua, es decir, la función sí es continua, pero fíjense que si yo me acerco a X6 por la izquierda, la pendiente de la recta tangente es una, y cuando yo me acerco por X6 por la derecha, la pendiente de la recta tangente es otra, lo cual significa que es como que habría dos rectas tangentes distintas en el mismo lugar, y eso obviamente no es admisible. Ahí la derivada no existe porque es como que tiene dos valores diferentes según venga por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende entonces qué tipo de preguntas le harían en cuanto a la derivación? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? Y, profe, ¿qué pasaría si yo intento derivar en X2? Sí, si vos derivás en X2 vas a calcular la derivada. El asunto es que la derivada en X2 va a valer 0. Si vos tomás la derivada y la evaluás en el valor X2, el resultado va a ser 0.
porque la recta tangente en X2 es una recta horizontal. Lo mismo te va a ocurrir en X4. El problema es que en X6, aunque es un máximo, no se cumple eso. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que existían formas? Yo incluso les pasé un par de ejercicios en los cuales uno tenía que recurrir a algún otro proceso para saber cómo o por qué había un máximo. Fíjate que en X6 yo no puedo calcular la derivada, ¿sí? Porque como hemos dicho, aquí no es derivable. Pero si yo quisiera saber si X6 es un máximo o un mínimo, basta que me fije en el crecimiento. Del lado izquierdo la función es creciente y del lado derecho es decreciente. Quiere decir que cuando pasó por X6 hubo un cambio de crecimiento. La función es continua, hay un cambio de crecimiento, por lo cual X6 es un máximo, ¿sí? Un máximo relativo. Lo malo es que yo no podría calcularlo de la misma manera que yo calculé a X4 y a X2, en donde sí la derivada existe, la función es derivable, y en esos valores vale 0. En X6 la derivada no vale 0. Ese es el problema que tenemos, pero que no significa que no se pueda calcular, ¿sí? Bien. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda con relación a esto, a lo que son máximos y mínimos? Preguntan, sí. profe, por el chat, si puede volver sí. a explicar en X6 por qué no se puede. Bueno, ¿por qué no se puede calcular la derivada? Para que haya derivada, el valor tiene que ser único. O sea, la recta tangente que está en ese punto tiene que ser única. No puede haber dos rectas tangentes distintas. Entonces, si yo me acerco por el lado derecho, veo que las rectas tangentes, ven, tienen pendientes negativas. Incluso justo en el punto X6, si yo quisiera calcular la recta tangente, podría decir que la recta tangente va haciéndose cada vez más vertical hasta que prácticamente es una recta vertical. Y por el lado izquierdo pasa lo mismo, pero al revés. Las rectas tangentes del lado izquierdo son positivas. Es decir, como que de este lado la pendiente negativa, de este lado es positiva, hay un cambio de signo en la pendiente, por eso hay un cambio de crecimiento, lo mismo que acá. Acá son negativas del lado derecho, positivas del lado izquierdo, pero justo en ese punto se vuelve horizontal. Aquí, en el punto X6, en lugar de ponerse horizontal, se pone vertical. El tema es que si yo pienso, ¿cuál es la pendiente de una recta vertical? ¿Cuál sería la pendiente en el caso de una recta que es vertical? El ángulo que forma esa recta con el eje X es 90 grados. Si yo quiero calcular la tangente de 90 grados, que es la pendiente, ¿cuánto me daría? Si ustedes ponen en la calculadora 90 y le aplican la función tangente, la calculadora va a decir que es un error, porque la pendiente de una recta vertical no existe, es infinita. Entonces no hay un valor para la pendiente. Si no hay un valor para la pendiente, no hay un valor para la derivada, porque la derivada es la pendiente de la recta. ¿Queda claro ahora? ¿Se entiende por qué no es derivable? Seguramente si yo hiciera el cálculo, encontraría que en la recta tangente, que en la derivada, aquí hay un punto de discontinuidad, es decir, hay un valor en el cual no existe la derivada. ¿Se entiende ahora? Bien. ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Alguna duda entonces en lo concerniente a lo que es, digamos, el cálculo diferencial? En este caso, para este caso en particular, para el X6, no me va a funcionar el método porque este valor X6 no me va a salir entre las raíces de la derivada. Cuando yo iguale a 0 me va a salir el valor X2, me va a salir el valor X4, pero el X6 no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es analizar el crecimiento. Tengo que analizar el crecimiento de la función. Tengo que ver dónde la función es creciente, dónde es decreciente. Para eso, acuérdense que yo lo que hacía era armar una inecuación con la derivada primera. Es decir, agarramos la derivada primera,
la hacíamos mayor que 0, resolvíamos eso me daba un intervalo, agarraba la derivada segunda, la hacía igual, hacía la derivada primera menor que 0, eso nos daba otro. Entonces yo de esa manera me voy a dar cuenta que a la izquierda de x2 es creciente, a la derecha de x2 es decreciente, entonces x2 es un vértice. Veo que es decreciente, 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 hasta que llegue a x4. A la izquierda de x4 es decreciente, pero a la derecha de x4 es creciente. Sigo viendo que es creciente, 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 llego a x6 y aquí me voy a dar cuenta que a la izquierda de x6 crece y a la derecha decrece. Entonces, eso lo voy a sacar de las inecuaciones. Cuando yo arme la inecuación me va a decir desde dónde hasta dónde es positiva, desde dónde hasta dónde es negativa. Entonces, cuando yo vea eso, voy a ver que voy a encontrar los valores x2 y x4, porque de hecho me van a aparecer, pero también voy a encontrar el valor x6. Entonces, de esa manera yo puedo salvar este problema de que ese punto no estaría contemplado en las raíces. O sea, siempre, vale la pena mencionarlo, siempre que yo tenga que estudiar máximo y mínimo, además de calcular los valores en donde la función se hace 0, una mecánica útil para estar seguro de que no vaya a haber un puntito de este tipo sería estudiar el crecimiento. Estudiando el crecimiento yo puedo detectar cualquier otro problema que pueda haber. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro ahora o no? Esa sería la forma de encontrar el valor x6, que no me sale en cuando yo igualo a 0 la derivada primera. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió. Bien. Eso en lo concerniente a las cálculos que se pueden hacer con la derivada. Pero otra cosa que suelen preguntarle y que es mucho más sencilla, porque en cuanto a integración, no hay mucho que les pregunten. Les pueden preguntar en qué consiste calcular una integral definida. Pero se lo van a preguntar teniendo en cuenta el dibujito que tienen ahí. Entonces, puede ser que vengan y le digan, a ver, ¿cómo calcularía digamos por decirlo así, cómo calcularía el área comprendida por la curva entre x3 y x5? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que deberían contestar? ¿Qué es lo que habría que hacer para poder calcular el área entre x3 y x5? ¿Cómo haríamos eso? Dividir la integral en 3 partes, Ajá. desde x3 hasta que corta con el eje de las x, después hasta que corta de vuelta con el eje de las x, y después hasta x5, y calcular la integral definidas. ¿Cuáles de esas integrales te darían, digamos, las considerarías positivas y en cuál tendrías que considerar el valor absoluto? Está bien lo que puedo decir. Habría que dividirla en 3 áreas. Uno hasta donde corte el eje y x3. El valor absoluto la que pasa por debajo del eje. Exactamente. En esa habría que considerar el valor absoluto porque recordemos que en ese caso me va a dar un número negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ven que lo que les pueden preguntar sobre integrales tiene que ver con esas cosas. Y supongamos, ¿podría yo calcular la integral entre x1 y x3? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Si yo quisiera calcular la integral entre x1 y x3, ¿se podría calcular el área encerrada acá? Se podría, pero primero asumiendo que x1 tiene el valor del límite en ese punto. Claro, o sea, lo que ocurre es que eso no sería una integral definida, sino sería una integral de qué tipo. ¿Cómo se llamaban las integrales en las cuales yo veía algún problema como la continuidad? Se llamaban integrales impropias. Entonces, lo que yo tenía que hacer era partir de que voy a usar una integral definida que me permitiría calcular toda el área que está encerrada acá,
que debería ir entre el valor x1 y x3, pero lo que vamos a hacer en lugar de poner el x1, porque ahí la función no vale, no existe, entonces en lugar de usar este valor vamos a usar una variable, una letrita. Vamos a poner como límite inferior la letra t, y como límite superior de la integral x3, que sí existe, este sí es un valor. Hago el cálculo todo y después al resultado le agrego el límite de t para t que vale x1, y ahí veré, para t que tiende a x1, y ahí veré qué es lo que pasa. Si el límite me da un resultado, vamos bien, es una integral convergente y tiene solución. Si el límite no me llegase a dar un resultado, ahí hay otro problema y la integral no es convergente. Eso va a depender del tipo de discontinuidad. Que me dé o no me dé un resultado va a depender del tipo de discontinuidad. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Entonces, este tipo de preguntas son las que se les suelen hacer. Son integración, no hay mucho más porque le van a pedir, como les decía, que ustedes expliquen cómo harían para calcular un área específica definida dentro de esa gráfica posible, cualquiera que le pueden dar. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende cuáles son los tipos de preguntas que se hacen de esta parte? Sí, se entiende bien, profe. ¿Alguna duda? ¿Usted sabe cómo van a tomar más o menos el práctico o el profe nos va a decir? No tengo ni idea. Del práctico no tengo ni idea qué les tomarán. Me imagino que les darán, como son, creo que son ejercicios de opción múltiple los que les toman, una especie de cuestionario. Pero la verdad que no sabría decirles. No he visto ninguno de los exámenes prácticos que toman, pero entiendo que, no sé cómo les tomó el primer examen, cómo se los tomó, qué les preguntaron. Fue mediante el aula virtual que teníamos y Sí. fue múltiple opción, nos dio un 10 un cuestionario. Sí, 10 ejercicios, elegí la opción correcta y listo. Y obviamente que elegir la opción correcta quizás le exija hacer algún cálculo ahí en un papel, algo, calcular algo, me imagino, que claro, puede ser algo así. Sí. ¿Sí? Claro, tuvimos que hacerlos a mano y después elegir cuál era, lógicamente. Sí, yo supongo que les dará, por ejemplo, una función y le dirá cuáles de estas coordenadas son máximos. Y bueno, ustedes tendrán que, por ejemplo, calcular la derivada primera, igualarla a cero, sacar los valores, calcular la derivada segunda, ver cuáles de esos valores me dan negativo, y ahí podré contestar cuál es el cálculo, digamos, cuál es el máximo. ¿Sí? Me imagino que serán preguntas de ese tipo, o le darán una fórmula muy básica, le dirán que hagan el cálculo de la integral definida, ustedes resolverán, evaluarán y elegirán el resultado. Entiendo que puede ser algo así. Pero desconozco exactamente qué tipo de ejercicio le pueden llegar a dar. En cuanto al teórico, es esto que yo les mostré. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, eso es todo lo que nosotros vamos a tomar en el próximo parcial. Preguntas de esa índole, ¿sí? Una duda. Sí. ¿Ese modelo de parcial que usted nos mostró recién nos lo va a subir también? Sí. Joya. Sí, eso se lo voy a subir, esa hojita se lo voy a subir para que ustedes la tengan en cuenta. Son así, o sea, preguntas de ese tipo, no más de eso no hay. Recuerden que cada vez que le preguntamos algo, esto se lo aclaro para que, porque por ahí en el otro par de algunos dicen, profe, pero yo contesté sí, pero no me justifican. O sea, acuérdense que esto es teórico, acá no se trata de, supongamos, si yo le pregunto cuáles son los máximos y mínimos, bueno, ustedes me dirán, los máximos son esto, se calcularían, por eso en la pregunta, fíjense que siempre habla de cómo lo verificaría, o sea, que expliquen cuál sería el proceso, ¿se entiende, chicos? O sea, por lo menos conceptual, no el cálculo, pero el proceso conceptual, es decir, qué pasos conceptuales
seguirían? Porque de hecho, eso es lo que le preguntan cuando van al final. ¿Cuáles serían los pasos conceptuales que deberían seguirse? ¿Cuáles serían las verificaciones que deberían hacer? Conceptualmente, ¿qué es lo que debería ocurrir? Lo que hablábamos recién. ¿O por qué tal punto no es derivable? Lo que me contestaron ustedes recién. Y no porque hay una discontinuidad y no está en el mismo fenómeno, esa es la respuesta conceptual. O porque no hay una derivada única o la de recta tangente sería vertical. Esa es otra posible pregunta. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Sí. tengo una duda, creo que esto ya lo respondí alguna vez, pero ¿los ejercicios que están en la UB son una condición para poder profesor la materia? No. No. O sea, los que están vos te referías a los que están en el curso general, ese Claro, de todos en el los anual. cursos. No. Ah, No. bien. No. No, para nosotros lo importante y las condiciones están digamos, en los exámenes, lo que yo le he tomado como exámenes a ustedes. Ustedes aprobaron los exámenes, lo cual significa que yo tengo una evaluación hecha, y eso es lo que yo considero que es digamos, tus datos, tu condición académica, está dada por esos resultados, ¿no? Lo que te ha agregado como práctica o en cursos generales, no, eso no es una condición. Cada profesor de cada comisión decide cuáles son las prácticas y las cosas que considera que ustedes deben presentar. Hay profesores del práctico, no creo que no es el caso del ingeniero Calutian, pero hay profesores del práctico que le han hecho hacer como ejercicios, como trabajos prácticos, o sea, le han dado 3 o 4 ejercicios que lo han tenido que presentar, aparte de los parciales. Creo que no es el caso de Carlos Calustian, pero hay otros profes que yo sé que le han hecho hacer práctico. Pero eso ya cada profesor decide la mecánica, digamos, de evaluación que va a seguir. ¿Queda claro, chicos? En mi caso son solo los parciales, y en el caso de Carlos Calustian tengo entendido que también solo los parciales. No sé si él les dio algún trabajo práctico que ustedes tuvieran que presentar, aparte de los parciales. No, la comunicación se mantiene nula también en ese sentido. Bueno, si él no les ha dicho nada es porque no les va a pedir nada excepto los prácticos, los parciales prácticos, digamos. Si no, él le hubiera dicho hay que presentar. Yo tengo otro curso en el que el profesor del práctico les pidió hacer algunos prácticos adicionales, que es una nota que él utilice para redondear el parcial, nada más. Pero son formas diferentes. Y una consulta, profe. Uh-huh. Si él hubiese mencionado algo a principio de año de eso, estimando quizás el regreso a la presencialidad, y ahora que es evidente que eso no va a suceder, no ha contestado mails preguntando por algún tipo de aviso, podemos ser libres de asumir que no va a pedir nada. Y ¿verdad? sí, yo supongo que él les tendría que haber, ya le voy a decir a Carlos si es así, pero yo, por lo que le entendí a él va a considerar los parciales, o sea, no, obviamente no me dijo nada de que fuera a pedirle alguna carpeta o algo. Eso obviamente en el caso de la presencialidad sí se las visaban, les daban una carpeta, se las visaban, todo, pero en el caso de ahora, en esta situación, calculo que no. Listo, sí, yo también. Perfecto, gracias, profe. Muy bien, chicos, entonces el próximo lunes a las 10:30 empezamos el parcial, va a ser como siempre, ya les decía, se conectan a la UB y se conectan a Zoom, yo ya les voy a pasar los datos para la reunión. Van a ver que, como hicimos la vez pasada, no le va a llevar más de media hora, 40 minutos máximo contestar las preguntas, no son complicadas, son como las que les mostraba yo recién. Así que habrán visto que no hay nada extraño en cuanto a cómo va a ser la evaluación. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, señor. Bien, y ahora lo voy a agregar acá a Ignacio, que me había pasado los datos para que lo agregue al curso. Y bueno, les agradezco que hayan participado de la clase y nos estamos conectando el próximo
lunes para el parcial. ¿Estamos? Estamos. Les agradezco, pueden seguir con la actividad que tenían planificada para hoy. Y bueno, les deseo suerte si tienen que rendir algún parcial o algo. Mañana. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Hasta el parcial. Chao, hasta luego. Chao, chao, chicos. Ustedes también, cuídense. Nos vemos, profe, gracias. Buenas